Bueno, aquí por aquí ya. Bien, ahí nos estamos viendo todos. Tana, ¿este punto rojo qué significa? Padre, buenas noches, ¿cómo está? Aquí ya estamos Buenas aquí conectados, noches. ya vamos cerca de 90 Ah, personas, bien. ya la grabación empezó, Ah, ya pusimos la grabación, entonces eh, otra vez a demos de dos minuticos a nosotros. algunas personas que están pendientes de unirse y arranquemos. Bien, Sergio, gracias. Ok, muy bien. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches, padre. Muy buenas noches. Padre José, por favor, su apellido. Hernández. Ahí aparece mi nombre en el recuadro. Es Hernández. Bueno, muchas gracias. Bueno, con gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre, y para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, padre, y para Buenas todos. Dios noches. los bendiga. Más preguntas, ¿cómo estás? ¿O qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. las personas nos están pidiendo algunas fechas del diplomado. Voy a reenviar el documento que nos compartió el padre Oscar Mantilla, en donde aparecen las fechas para que todos tengamos ahí para que nos podamos programar. Entonces voy a reenviar la información al grupo y ya tenemos conectadas 110 personas, padre. Entonces, cuando quieras, uno te puede iniciar. Ah, bueno, vamos a dar 30 segundos más. Bueno, buenas noches para todos. Los saludo ya La mano oficialmente. Dios ruega por Buenas Espero nosotros. noches. que este encuentro
sea un encuentro que nos traiga mucha bendición a nuestras vidas. Espero que este encuentro les traiga no solamente un poco de conocimiento, sino sobre todo la posibilidad de que nos encontremos con Dios un poco más desde lo profundo de nuestro corazón. Voy a pedirles un favor. Antes de iniciar, busquen en su Biblia, tomen su Biblia, busquen Isaías 49:15. Isaías 49:15. Listo, Padre. Bueno, muy bien. Vamos a leer, yo los invito a que cada uno tenga ese texto bíblico y lo vamos a leer en voz alta, cada uno allá. Este es el tema, el versículo con el cual vamos a ambientar esta reunión. Dice Isaías 49:15, dice, pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de quererla al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. Palabra de Dios, podemos decir, Te te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Alabamos, Señor. Bueno, vamos a tener esta cita ahí como marco, ¿cierto? Porque nos dice que una mamá ama a su hijo, pero que aunque una madre olvida a su hijo, Dios jamás nos va a olvidar. Y más adelante dice, te tengo tatuado en la palma de mi mano. Es decir, nosotros estamos en la mente y en el corazón de nuestro Padre Dios. Vamos a orar un momento. Los invito a disponerse allá para la oración. Siéntense cómodamente, por favor. Yo siempre le digo a las personas con las cuales comparto, es mejor levantar las manos. Yo sé que algunos no lo hacen, ¿no? Al menos poner las manos así, pero también les digo, el cuerpo hay que obligarlo a que ore, el cuerpo hay que obligarlo a que le hable a Dios. Entonces, yo prefiero levantar mis manos cuando oro. Vamos a hacer esta oración corta. Los invito a que la vayan repitiendo allá en voz baja. Digan ustedes en voz baja conmigo. Padre Santo, en esta noche, yo te alabo, yo te bendigo y te doy gracias por mi vida. Te entrego, Señor, digan allá en voz baja, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, todo mi ser. Digan conmigo, te abro las puertas de mi corazón, amado Dios, para que ahora mismo entres en mi vida. Dame, Señor, esa paz, esa alegría que viene de ti. Y gracias, Señor, porque eres mi Dios, porque eres mi Padre, porque eres el dueño de mi vida. Y yo quiero en esta noche, Señor, conocerte un poco más. Gracias, Señor. Toma la mente y el corazón de cada uno de nosotros y ayúdanos en este encuentro. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Voy a compartirles pantalla. Los invito a estar atentos ahí. Quiero que vean ahí, por favor. Me dicen si están viendo. Sí, Sí, señor. señor. Sí, Bueno, señor. Sí, señor. Sí, señor.
Yo Por no. favor, lean lo que está ahí. Dice espiritual laico, Padre, yo no estoy evangelizador. viendo nada. Tienen que abrirle la pantalla completa para que ustedes puedan ver. Padre, su merced le puede dar presentación completa porque Vamos solamente a se ve. darle, bueno, vamos a darle presentación completa acá. Un momentico acá. Sí, si no se fue pequeñito. Ahí ya, mira. Ahí ya vemos. Padre, Ahora a mí sí. no me Bueno, sale. muy bien. Listo, Mucho padre, ahí mejor. está bien. Padre, a mí Dice, no No, me no se sale. ve, No me no sale se la ve, pantalla. padre, no se ve. Lo que pasa es que tienen que buscar donde aparezca una pantalla que dice compartiendo pantalla. pero No, mira, padre, su merced déjela así. Perfecto, Son es ellos. así, padre. yo creo que bien. ahí estoy compartiendo pantalla, mira. Sí. Lo que pasa Bueno, es que son ellas los que tienen que buscar. Sí, sí. señor, Bueno, se ve muy bien. Ahí está bien, padre, ahí está bien. bueno, qué bien. Dice ahí espiritualidad del laico evangelizador. Los ubico un poquito dentro del contexto de este diplomado, este curso. ¿En qué estamos viendo en este tiempo? Fundamentos del querigma. Acuérdense que, como vamos a decir hoy, la vida cristiana comienza por una buena noticia, un querigma. Hablamos en una oportunidad anterior de la fe. Y Que él venía por ella. este segundo punto se llama centralidad de la fe. Nuestra fe está centrada en Jesucristo. Tenemos 3 títulos que quiero que los vean. Dios es amor, Jesús es el Señor, Sofía, ven. el Espíritu Santo santificador. Y vamos a hacernos esta pregunta. Yo quiero que nos hagamos esa pregunta. Por favor, papel y lápiz. Y en 3 renglones, por favor, escriban Sofía, la respuesta. Y ya la vamos a Sofía, compartir en un momento. ¿Para qué nos creó Dios y nos colocó en pantalla este mundo? para ver, Padre. Entonces yo quiero que cada uno escriba, por favor. Que escriban en un papelito, no quiten su cuaderno de notas. La respuesta. La respuesta que usted cree que es la que debemos dar a esa pregunta que es tan importante. ¿Para qué nos creó Dios y para qué nos colocó en este mundo? 2 renglones, 3 renglones máximo. Y yo quiero que algunos 2, 3 personas por un momento compartan la respuesta. Dejas de compartir acá. Muy bien. Quiero que den la respuesta. Escribieron. Padre, Alguien que me... Sí, para mí Dios nos creó por amor y nos colocó en este mundo para dar buenos frutos. muy bien esa pregunta, esa respuesta. Sí, a otra personita que nos dé una respuesta, le agradezco. Padre, Sí. Dios te creó para servir y llevar la Gloria. palabra de Dios. Muy bien, Gloria, para servir. Otra persona, vamos a dejar 5 respuestas. Vamos con 2, una tercera. Que quieran responder lo que escribieron. Padre, ¿Sí? buenas noches. Marta, Para mí, Nubia, yo ¿cierto? creo, sí, señor, Nubia. yo creo que nos creó para vivir una vida en Él, por Él y para Él, por amor, y para servir a través de Él, para amarnos unos a otros. Muy bien esa respuesta. 2 más, 2 finales. ¿Otra persona? Creo que Alex por ahí me estaba levantando la mano. Alguien más que y Maribel, cualquiera. Padre, Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que María Dios Isabel. nos creó para ser parte de su pueblo y obrar según su voluntad y dar frutos.
muy bien la respuesta. Una persona más, una última persona. Padre, Dios nos creó para que aprendiéramos a amar, sobre todo amar a Dios como al prójimo. Muy bien, Luis Fernando. Perfecto. Bueno, voy a volver a compartir pantalla acá. Entonces, por acá. Bien. Vamos con esta filmina. Esto es importante lo que está aquí. Me están escuchando y están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, perfecto. Mire, Padre, yo no pude aquí hay abrir algo, pantalla. aquí hay algo muy importante. La vida cristiana no es primero una doctrina, ni una moral, ni una institución. La vida cristiana, primero que todo, es un anuncio. Anunciamos una persona y una experiencia. Entonces tenemos que partir de ese punto que es tan importante. Es una experiencia con una persona. Antes que, por ejemplo, saber una oración, antes que la doctrina, como dice ahí, o un conjunto de normas morales. Lo primero es un encuentro. Se anuncia y hay un encuentro, una experiencia con un Dios, como dice ahí, que es amor. Y esto es lo que nos revela la Biblia, que Dios es amor. Si miramos ahí en Primera de Juan 4:8, me gustaría que lo buscaran directamente en su Biblia, aunque ahí tengo la definición, pero quiero que lo busquen en su Biblia, porque también este encuentro no solamente de aprendizaje, sino de encuentro. No se les olvide que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nos estamos encontrando con el mismo Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:8. Es importante que nosotros lo tengamos. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Es impresionante. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. De Dios podemos decir que atributo, ¿no? Como que es todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, eterno. Bueno, son atributos. Pero aquí hay algo que es importante. Dios es amor. Y ese es el centro de la fe cristiana. Y aquí digo, si esto no se comprende, todo lo demás se distorsiona. Voy a contarles algo, mire que muchas personitas llegan a la parroquia y son servidores, y qué bien. Pero ¿qué pasa? Que no entendieron lo más importante. ¿De qué se trata la vida cristiana? De una experiencia del amor de Dios. Si usted me pregunta a mí, ¿por qué soy sacerdote? Además de que hay un llamado, ¿por qué soy sacerdote? Además de porque hay unos estudios, una preparación y una experiencia, hay algo que es central y es esto. En mi vida hay una experiencia marcante que marcó profundamente mi vida. ¿Cuál? Que Dios me ama. Ahora, yo sé que esto se puede quedar en lo intelectual y yo no quiero que se quede en lo intelectual, sino que en esta noche usted también asuma esta verdad. Hay un Dios que le ama a usted como usted es. No tiene que hacer absolutamente nada para que Dios le ame, porque Dios ya le ama como es. Hay una hermana dijo, Dios nos creó por amor y para amar. Esa es la más grande verdad. Pero primero para que experimentemos su amor, porque hay una frase que dice que nadie da de lo que no tiene. Y si uno primero no recibe el amor de Dios, no va a tener cómo dar. Esto me parece muy, muy elemental, pero demasiado importante. Entramos en la iglesia, incluso este diplomado tiene un propósito, que nosotros tengamos una experiencia
cada vez más grande y una experiencia marcante el amor de Dios. Porque si no hay amor, la persona puede saber la Biblia, la persona puede conocer todo el catecismo, los documentos de la iglesia, la tradición, leer los padres de la iglesia, ¿verdad? Incluso puede recitar de memoria muchas citas bíblicas, pero esto tiene que ver con nuestro corazón. Y ahí en eso nos tenemos nosotros que enfocar. Y aquí dice Juan en la primera carta que Dios es amor. ¿Qué significa realmente que Dios es amor? Significa que su esencia es amar. Como yo les dije hace un momento, y hay algo demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado esencial, por decirlo de alguna manera, es eso. Dios es amor. Por eso, cuando uno se acerca a Dios, empieza a recibir el amor de Dios, para dar el amor de Dios. Tenemos unos puntos ahí, como ustedes los ven, amor como identidad de Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. Eso implica tres cosas. Primero, todo lo que Dios hace, lo hace por amor. La creación del universo lo hizo por amor. A usted y a mí el Señor nos creó por amor. Somos el producto del amor de Dios. A mí me gustaría que usted se convenciera de eso o lo ratificara para su vida. Dios le creó a usted por amor y para amarle. Y ese amor, como tomamos esa cita, recuerden, Isaías 49:15, porque la vamos a tener aquí en nuestra cabeza. Esa cita dice que aunque la madre de nosotros no nos hubiera querido, nos hubiera abandonado, el amor de Dios permanece. Segundo, el hecho de que Dios es amor significa que todo lo que permite lo orienta al amor. Todo lo que Dios permite. Una cosa es importante, ahora que estamos en esta cuaresma, Dios no nos mandó a pecar, a ninguno. Sin embargo, cuando nosotros pecamos, el Señor, a pesar de nuestro pecado, nos quiere mostrar su misericordia. Permite el pecado. ¿Usted no ha pensado en eso? Que Dios permite el pecado. Dios no manda a pecar, Dios nos mandó a amar, a hacer el bien, pero permite el pecado, también para mostrar su misericordia. Vamos a llegar al Sábado Santo y hay algo tan maravilloso. Voy a decirles algo, esto me conmueve a mí, porque dice, oh feliz, el pregón pascual en una parte dice, oh feliz culpa, sin el pecado de Adán, Cristo no nos hubiera salvado. Dios permitió y ha permitido el pecado en nuestras vidas para mostrar el gran amor en Jesucristo. Y tercero, toda su relación con el hombre nace del amor. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno se relaciona con Dios por miedo, por temor, por deber, no es la relación correcta. Su relación nace por amor. Nos ama, simplemente vuelvo a decirlo como somos. Ahora, es un amor trinitario. Dios es amor porque es comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y ese amor es el Espíritu Santo. Y esto es importante entenderlo. Dámonos cuenta que el amor, como dice ahí, no es soledad, es una relación de personas, entrega y comunión. Permítame que le diga algo. A estas alturas de mi vida, ya llevo 33 años de ministerio, le doy gracias a Dios por eso. Y a estas alturas de mi vida, yo digo que hay algo demasiado valioso, demasiado poderoso. ¿Qué es? Esa experiencia de comunión con Cristo en lo profundo de nuestro corazón. Y en esa línea es que nosotros debemos orientar nuestra relación con Dios.
¿Para qué nos acercamos a la iglesia? Maravilloso que sepamos los mandamientos de la ley de Dios, que conozcamos el catecismo. Pero aquí se trata de algo muy importante, demasiado grande. ¿Qué? Que lleguemos a tener una relación personal con Dios. ¿Dónde? En lo profundo de nuestro corazón. De tal manera que nada de lo que digamos o de lo que hagamos esté fuera de ese margen, de esa comunión con el Espíritu de Dios. Dicho de otra manera, a mí me gusta decir esto. Nuestro corazón es un templo, es un trono que tiene que ser ese Dios y en una relación de amor. Tercer punto, Dios revela su amor en la historia. Primero en la creación, Dios no crea por necesidad, sino por amor. Piensen en esto tan maravilloso. Lo que creó Dios no es por necesidad. Los que tenemos ciertos años, nosotros aprendimos que había 9 planetas, ahora son cientos y seguramente en el futuro descubrirán miles de planetas. Pero Dios todo lo que creó fue por amor. Y por amor, y quiero decirle algo muy personal, muy directo. Por favor, no piense que Dios creó el universo por amor a las piedras, por amor a los gatos, por amor a las montañas, sino que Dios creó el universo por amor a usted y por amor a mí. En el Génesis dice ahí, y vio Dios que todo era bueno. Todo lo creó Dios y nos creó bueno. Pero nos creó buenos, perdón. Sin embargo, acordémonos que Dios nos dio libertad. Usted tiene una libertad. Y el que utilice mal esa libertad, pues sencillamente se aleja de Dios. Y lejos de Dios está la condenación. Pero en esencia, Dios nos creó buenos. Acordémonos que dice la Biblia, y cuando Dios creó al hombre, sopló su espíritu. Y como Dios es amor, pues entonces, y Dios es bondad, puso en nosotros bondad y amor. Y esa parte que a mí me encanta que usted la reconozca, porque alguna vez, yo tengo mucha experiencia, lógicamente, llega a mi despacho una mamá con una niña adolescente, una chica adolescente, y delante de mí ahí discutieron. Y en un momento dado la chica le dijo, ¿usted para qué me hizo? ¿Usted para qué me hizo? No debió traerme a este mundo. Y resulta que, primero, es Dios el que quiere que lleguemos a este mundo. Usted está aquí en este mundo, yo estoy aquí, porque Dios lo ha querido. Dios lo ha querido. Y a mí me gustaría que usted anotara una cita bíblica en este momento, para que esa cita bíblica le abra un poco la expectativa, le abra un poco la mente, le abra un poco al plan maravilloso de Dios. Es Juan 10:10, que dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aunque una persona escuche esto, aunque una persona tenga problemas, dificultades, y yo sé que muchas veces también yo lo pensé en un momento dado, dije, pero bueno, yo nací en el tiempo equivocado y vine al planeta equivocado y a lo mejor en el cuerpo equivocado, pensé muchas veces, porque tenía problemas, porque faltaba amor hacia mi propia vida. Entonces uno piensa cosas así como esas. Y uno piensa que es que a lo mejor Dios permitió que llegáramos así por accidente. Usted no es un accidente. Estaba perfectamente pensado. Acuérdese de Jeremías. Jeremías dice en el capítulo 1 que antes de que nosotros naciéramos, el Señor ya nos conocía, ya nos amaba. Entonces, toda la creación de Dios tiene un propósito. Que usted sienta que todo lo que el Señor ha hecho es por amor a usted y por amor a mí. B,
El amor de Dios se revela en la historia de Israel. En la historia del pueblo de Israel, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, se muestra como un padre fiel, como un Dios, un padre. Esa palabra es demasiado grande, ¿no? Un padre fiel, un padre que a pesar de todo está ahí, un padre que le trajo hasta este momento. En la historia de Israel se muestra también como un esposo que ama. De hecho, la relación de Dios en la Biblia se muestra con la figura del matrimonio. Y precisamente en las bodas se leen textos bíblicos que hacen alusión a esto, que así como el hombre ama el novio, ama a la novia, Cristo nos ama, Cristo ama a su iglesia. Pero en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, también fue presentado así, como un pastor que cuida. En el tiempo del pueblo de Israel hubo buenos pastores y malos pastores. Acordémonos que usted está en este diplomado primero para recibir, pero después para dar. Ojalá entendamos que la vida cristiana también se trata de aprender y después dar, de dejarnos pastorear para después pastorear a otras personas. Y en la historia del pueblo de Israel, el profeta Ezequiel habla de cómo muchos pastores fueron malos pastores, pero Dios decía, yo soy el buen pastor y un día voy a reunir a mis ovejas y voy a curarlas, voy a cuidarlas, y si hay alguna herida la voy a sanar, y si hay alguna que esté débil la voy a fortalecer. No sé, permítame que le diga también, a lo mejor esta noche tal vez usted está en este diplomado y siente algún dolor, siente algún problema, siente alguna necesidad, porque cada historia es tan diferente, tan diferente. Pero esta palabra tiene que entrar en su corazón, en su mente y en su corazón. Dios es su Padre, su pastor. Y ese salmo que dice, usted lo conoce, el Señor es mi pastor, nada me hace falta. Eso hace alusión a eso, a que Dios está cuidando. Le ha cuidado tanto que llegó hasta este día. Escúcheme. Le ha cuidado tanto Dios que puso en usted el deseo de hacer este diplomado. Y hay detrás de esto es solamente una excusa. Yo digo que es una excusa para que usted conozca a Dios, conozca el amor de Dios, se convenza de que Dios le ama, porque yo sé que hay mucha gente que no cree en el amor de Dios. Muchísima gente no cree en el amor de Dios. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo fui una de esas personas. A mí me costó trabajo creer que Dios me amaba a mí. Y hice muchos retiros y le hablaba a la gente, Dios te ama, y no me lo creía. Pero un día, de tanto repetirlo, de tanto leerlo en la Biblia, me lo creí. Y cuando uno cree que es aceptado por Dios, tal como es, que es amado por Dios, ¿cierto? Con lo bueno y con lo malo, eso sí, entendiendo que Dios siempre nos lleva en un camino de conversión y de santificación. Nunca lo olvidemos. Dios nos lleva a nosotros, nos acepta como somos, pero nos pone en este camino de conversión. Es un camino y de santificación. Y en eso también se traduce el amor infinito de Dios. Estoy en la historia de Israel, ahí dice, a pesar del pecado del pueblo, Dios no lo abandona, porque el pueblo de Israel es una figura de usted y de mí, de la iglesia, como a veces nosotros, por el pecado, nos alejamos de Dios. Una persona un día me dijo, padre, pero es que yo no creo que Dios me ame. Y le voy a decir algo muy importante acá. Cuando uno está en pecado, ese pecado impide que uno experimente el amor de Dios. Bueno, hay otros elementos, ¿no? Cuando uno no tuvo un buen papá o una imagen deformada de Dios, pero sobre todo el pecado
impide que uno experimente el amor de Dios. Cuando llegue el arrepentimiento, llega la obra de Jesús, que nos da su espíritu, que nos perdona, se quita esa barrera. Y entonces podemos experimentar que Dios realmente nos ama. Pero una cosa que impide que nosotros experimentemos el amor de Dios es el pecado. Y esto nos tiene que hacer pensar. Ese cuerpo suyo, disculpe que tome tanta agua, es que tengo un problema ahí de voz. Escuche esto que quiero que se quede ahí en su mente y en su corazón. Que se grabe ahí profundamente en esta noche. Dios le ha amado, le ama y le seguirá amando. Y a pesar del pecado, tenemos el pecado, pero también tenemos la gracia de Cristo. A pesar de ese pecado, Dios sigue alumbrando como el sol, ¿cierto? Una persona no siente el amor de Dios porque está ya en el pecado, pero cuando nosotros recibimos ese perdón de Dios, empezamos a sentir que nos ama Dios. Y yo le decía, el día que uno siente que Dios le acepta, que Dios lo ama, todo empieza a cambiar. Que uno se lo crea. Porque el ministerio sacerdotal es una gracia que nadie merece. De hecho, ser cristiano, nadie se merece, ¿no? Usted está ahí, pero no se merece, nadie merece. Esto es don de Dios. Esto es un don inmenso de Dios. Esto es una gracia de Dios, el poder estar en la iglesia también. El que usted haya sido bautizado en la iglesia, que haya recibido unos sacramentos. Vuelvo a decir, el que yo sea sacerdote es una gracia infinita de Dios. Y no merecemos la gracia de Dios, pero Dios empieza a dar. Y cuando usted empieza a decir, oiga, pero Dios me ama, me acepta como soy, usted se empieza a aceptar. Ya se recibió del amor de Dios y empieza a amar. Porque muchas heridas que hay en las personas, hablando un poquito de lo psicológico, muchas heridas son heridas de amor. El niño que no recibió el amor del papá, de la mamá suficiente, en cambio que recibió violencia, pues se vuelve violento. Pero ahí hay una herida de amor que solamente Dios la va a curar. Y ahí decía, ahí escribí, a pesar del pecado del pueblo, Dios no abandona y Dios a usted jamás le va a abandonar. Ahora, esto es lo esencial. En Jesucristo está la plenitud del amor. El amor de Dios no es una teoría, se hizo carne en Jesucristo. Y esta cita bíblica que es el centro de la Biblia, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me gustaría que usted lo repitiera conmigo, porque es la cita más clave de la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es un Dios que ama de manera desmedida. Esa es la palabra, porque el amor de Dios es eso, es un amor desmedido. Y ese amor de Dios manifestado en Jesús por medio de la iglesia es un amor que sana. Permítame también en este momento que le diga algo. A mí me cuestiona profundamente una persona que está en la iglesia, y también cuestiono mi propia vida, la he cuestionado siempre, pero a mí me cuestiona una persona que está en la iglesia y que no se ha sanado de sus heridas, de que anda diciendo, mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo esto, me hicieron esto, me maltrataron. Y lógicamente esas heridas vuelven a la persona, como dije, violenta o malgeniada o depresiva. Bueno, eso tiene muchas consecuencias. Pero nosotros estamos en la iglesia también para que el Señor sane nuestra mente, sane nuestro corazón, sane nuestro espíritu y sane nuestro cuerpo. En eso se manifiesta el amor de Dios. Un amor que sana.
Vuelvo a decir, si usted y yo estamos en la iglesia y no nos estamos sanando, seguimos con odios, con resentimientos, con tristezas, pensando por ahí en el pasado, que me hicieron esto y que por eso soy así. Y nuestro rostro muchas veces comunica, no sé, desconcierto, o nuestro rostro comunica, porque todo se nota en la cara, ¿sí o no? Todo se nota en la cara. Nuestro rostro no manifiesta alegría, no manifiesta paz. Acuérdense, por ejemplo, del Papa Francisco, la alegría que manifestaba. De San Juan Pablo II, que era un hombre impresionante. Lógicamente, todos los papas, ¿verdad? Pero el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II y el Papa Francisco, alegría, alegría. Y heridas todos tenemos. A lo mejor a muchos de ustedes la mamá, el papá los maltrató. A lo mejor el familiar les causó una herida muy grande, muy fuerte. A lo mejor alguien de la iglesia le hizo algo o le dijo algo, Dios no lo quiera. No lo quiera Dios porque eso no debe ser. Acuérdense que hoy en la iglesia estamos la famosa cultura del cuidado. Porque si uno llega a la iglesia, dije, también es para tener una experiencia del amor sanador de Dios. Si usted me pregunta a mí, pues yo reviso mi vida hacia el pasado y era muy mal geniado, tremendamente mal geniado. Y fósforo, porque uno recibe la herencia del papá y de la mamá, así uno se enciende con nada. Pero yo siento, y se lo cuento, no por hablar de mí o decir que soy mejor que usted, no, eso no me refiero, porque a lo mejor usted está en un nivel mucho mejor que yo, así es la vida cristiana, pero se lo cuento para hacer entender o hacerme entender mejor de que el amor tiene que sanarlo a uno, y Dios sí lo sana a uno. Ahora, si uno no quiere que Dios lo sane, si uno está en la iglesia y no quiere que Dios lo sane, pues Dios no lo va a sanar. ¿Cuándo lo sana Dios a uno? Escuche, cuando uno toma conciencia. Porque si usted y yo no tomamos conciencia de que hay heridas, pero también tomamos conciencia de que Jesús sana, acuérdese de la mujer pecadora, acuérdese de la samaritana. Hace poco leímos ese evangelio. Y esa mujer tenía una herida de amor profunda, tan profunda que había tenido 5 maridos. Estaba tan enferma emocionalmente, pero cuando llega Jesús todo le cambia. Eso tiene que pasar en su vida y en mi vida. Por eso decimos que el amor de Dios es eficaz. El amor de Dios que perdona. Él perdonó, nos sigue perdonando, nos ha perdonado en la cruz, para que también nosotros nos perdonemos. Porque hay gente que se confiesa y recibe el perdón de Dios, y Dios perdona totalmente, para siempre. Pero hay gente que no se perdona a sí misma. Los sacerdotes tenemos la experiencia de que hay personas que se confiesan siempre los mismos pecados. No es que Dios no haya perdonado, es que la persona no se ha perdonado. Dios nos perdona también para que nos perdonemos. Voy a decirle algo que yo tengo para mi vida. Discúlpeme, ya se lo cuento en un instante. Hay 2 personas en este universo con las cuales uno nunca se puede pelear. Número 1, con uno mismo. No pelee con usted mismo, con usted misma. Perdónese. Párese frente al espejo todos los días y diga: me amo, me gusto así como soy, me acepto totalmente, me perdono de todos los errores que he tenido. No, uno no puede pelear con uno mismo porque ya perdió. Si usted pelea consigo mismo, y la gente la pasa peleando consigo mismo, y la gente hay veces anda dividida en su propio corazón. Pero uno no puede pelear con uno mismo. Uno debe decir: yo me perdono, me reconcilio, yo me paro al espejo y digo: Eugenio, porque soy José Eugenio, me digo:
o me hago llamar mejor Eugenio, José Eugenio. Digo, Eugenio, te perdono. Eugenio, eres mi mejor amigo. Eres la persona que más admiro. Eres la persona que más amo. Y claro, el espejo me devuelve lo que yo le doy. Y no podemos pelear con Dios. Hoy precisamente la primera lectura, acuérdense, Números 21, ¿no? Números 21 ahí dice que el pueblo tenía una necesidad y se puso a pelear con Dios. Lo peor que le puede pasar a uno es ponerse a pelear con Dios, porque es falta de conciencia, de entendimiento. Y cuando uno rechaza a Dios, se mete el maligno en el corazón. No peleemos con Dios, porque eso es un engaño de nosotros mismos, de la mente, del maligno. Alguien le dijo, no, es que Dios lo castigó. No, Dios no castiga. La consecuencia de nuestros pecados, ahí está también, es la consecuencia de nuestros actos. Dios corrige en la historia. Hebreos capítulo 12 dice que Dios es un Padre que nos corrige. Tercero, Jesús sana, Jesús perdona, acoge. Jesús está con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, siempre nos quiere acoger. Y Él, me gustaría decirle algo, no sé si esté en la tónica de creerme o no, pero se lo voy a decir. Jesús en esta noche quiere abrazarle, porque le conoce. Yo no sé cómo estará su vida, pero siento que algunos están pasando por momentos difíciles, y este diplomado también es una oportunidad también para acercarse a ese Dios. Y hay un Dios, hay un Cristo que le quiere abrazar. Hay un Dios que le quiere decir, hijo mío, te amo con todo mi corazón. Hija mía, te amo con todo mi corazón. Eres lo más grande de este planeta para mí. Te amo con amor eterno, como dice la palabra de Dios. Jesús nos acoge, Dios nos quiere acoger. Es un padre. Recuerden la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó? El padre todos los días salía allá a mirar, a ver si viene mi hijo. Se fue, él libre, pero lo estaba esperando. Y cuando el hijo volvió, el padre ¿cómo lo recibió? ¿Recuerda? Llorando, lo abrazaba, lo besaba y dijo, hagamos una fiesta porque ese hijo mío estaba perdido y ha vuelto. Entonces es un Dios que acoge, un Dios que busca al que está perdido. Y voy a decirle algo que de pronto le va a causar cierta, tal vez, inquietud, digámoslo así. Dios busca al perdido. Y hay gente lejos de la iglesia que están perdidos. Los ateos, los agnósticos, los que rechazan a Dios. Bueno, hay gente fuera, lejos de la iglesia que está perdida. Están perdidos porque se alejaron de Dios y Dios los está buscando. ¿Cuántos musulmanes se están convirtiendo? Musulmanes se están convirtiendo. Dios se les ha aparecido, Jesucristo se les ha aparecido y están entendiendo que un Dios los estaba buscando. Pero hay unas personas, escúcheme, lo voy a decir, que están en la iglesia, pero también están perdidas. ¿Cómo así? Piénselo. Hay gente que está en la iglesia y también se están escondiendo de Dios y Dios los está buscando. Ahí es más difícil. Ahí es más difícil. ¿Por qué digo eso? Vuelvo a la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y volvió, pero el hijo mayor, el hijo pródigo es el hijo menor, el hijo mayor estaba en la casa y andaba amargado, andaba resentido, no tenía una relación personal con el padre, hacía las cosas por deber porque le tocaba. ¿Cuántos van a misa por deber? No, yo sé que hay muchos que van por amor, yo sé, tal vez no sea su caso. Pero hay personas dentro de la iglesia que están perdidas. Porque en su corazón está el Señor.
Vuelvo a hacer énfasis en eso porque no hay una relación personal con Él. Van a la iglesia y dicen qué bonito, y el padre contó un chiste, y el padre es ameno, pueden decir eso, ¿cierto? Pero medio que un día, el siguiente domingo, llueve un poquito, ya no van. Hay gente que se levanta tan acelerada que no hace amor, no hace oración porque no tiene amor, el amor de Dios en su corazón. Hay gente muy acelerada que se levantan, hagan cosas, esto, lo otro, y no tienen ese momento para decir, espere un momento, un instante. Me siento, me siento, me sereno, cierro los ojos, entro en ese templo de mi corazón y hablo con Dios. Hablo con Dios. No tienen la posibilidad de experimentar el amor de Dios, porque andan corriendo, muy preocupados, muy angustiados, y yo sé que la vida no es fácil para nadie. Pero vuelvo a decir eso, ojalá no sea su caso, que usted esté en la iglesia y Dios lo está buscando, porque está perdido, porque hace muchas cosas, quizás hace cosas para Dios, pero no las hace por amor, las hace por miedo, por deber, porque tiene un problema. Uno de sacerdotes sabe que muchas personas van a la iglesia porque tienen problemas, porque tienen dificultades. El punto máximo del amor de Dios es la cruz. La cruz no es fracaso, es el amor llevado hasta el extremo. Usted lo sabe, usted sabe que en esa cruz está ese signo máximo del amor y de la misericordia de Dios. Bueno, voy a parar un poquito porque quiero saber cómo estamos. Quiero que alguien diga cómo vamos, cómo nos sentimos. Si usted a lo mejor es de esas personas que está en la iglesia y siente que no ha tenido esa posibilidad de experimentar ese profundo amor de Dios, porque de ahí parte todo. Entonces, si alguno quiere compartir, lo puede hacer en este momento. ¿Qué piensa de lo que le digo? Que hay gente que está lejos de Dios, Dios la está buscando porque están perdidos, pero que hay gente dentro de la iglesia y también están perdidos. ¿Qué piensa de eso? Alguien que dé un comentario, me gustaría que lo hiciera. Padre, buenas noches. Buenas Pues yo noches. pienso, Lady, sí, señor, padre, ¿me escucha bien? Sí, qué pena. sí, se escucha bien. Ok, pues yo pienso que yo he experimentado el amor de Dios, pero no como todo de una vez, sino como de a poquito. De a poquito a medida que, me imagino que a medida que él va viendo que uno tiene como esa apertura, no sé, le va dando un poco más a uno como el responderle una oración, el ver que a uno lo corrige, el encontrar respuestas de preguntas que uno tiene por medio de la Biblia o de un sacerdote o de alguien. Pues así es como yo he experimentado el amor de Dios con la música, con las canciones que uno se da cuenta que pues son cosas de la Biblia que se la dice a uno. Muy Y bien, para cerrar, tenía una preguntita, le hice en el chat, no sé, perdón si soy atrevida, ignorante, sí. que el padre dijo que Dios es amor, sí, obvio, 100% de acuerdo, pero que Él no castiga. Ahí yo no entiendo porque, pues yo he leído en la Biblia partes donde habla de que Él nos castiga, entonces esa parte no la comprendo bien. Bueno, yo dije ahí, de pronto después tenemos la oportunidad de hablar más sobre ese tema, pero yo dije que Dios, que nosotros tenemos la consecuencia de nuestras acciones. Me explico con un ejemplo, más bien, y ya seguimos con el tema. Fui a visitar a un señor que estaba en cama, con cirrosis, y entonces le hablé y lo primero que me dijo, mire, padre, cómo Dios me ha castigado. Me dijo eso, padre, cómo Dios me ha castigado, vea, tengo una cirrosis, tengo un cáncer.
Y yo le dije, y bueno, ¿y qué pasó para que le diera esa cirrosis? Dijo, no, es que yo desde los 17 años estoy tomando. Entonces, era una consecuencia de su pecado. Quiero que entendamos eso, ¿no? O quiero que nos enfoquemos en eso. ¿Será que tenemos una relación personal con Dios? ¿Será que lo tenemos como prioridad en nuestras vidas? Esa es como la gran pregunta. Porque, bueno, yo sé que aquí hay mucho tema por hablar todavía, pero si nos paramos y nos detenemos en este punto es muy importante. La mayoría, desde mi experiencia de sacerdote, la mayoría de la gente no tiene una experiencia personal con Dios desde su corazón. Como nos decías tú, vamos teniendo esa experiencia. Poco a poco nos vamos acercando. El objetivo es ese también, porque es que uno no se hace cristiano de la noche a la mañana, ¿cierto? Esto es un caminar. Estamos dando pasos y qué alegría que ustedes estén dando estos pasos. Pero el propósito de la vida cristiana es llegar a tener una relación personal con Dios desde el corazón. Y cuando uno tiene esa relación personal con Dios, ya todo empieza a cambiar. Muy bien, voy a seguir compartiendo. Aquí voy a compartir acá. Me perdí un poquitico, pero aquí entro otra vez. Entro ahí. Era también como por dar un pequeño respiro ahí. Entonces acá. El amor, según la enseñanza de la iglesia ha profundizado esta verdad a lo largo de los siglos. Hay una referencia de Benedicto XVI, Deus Caritas Est. En su encíclica, en su carta, Benedicto XVI enseña, el cristianismo comienza con un encuentro con el amor de Dios. Un encuentro. Es esto, énfasis en esto. Aprender es importante. Tener un diplomado es importante. Pero más importante es tener un encuentro personal. Y Cristo lo está buscando, Dios lo está buscando. No es una idea, dice el Papa allí, sino una experiencia viva. Una experiencia viva. Cuando uno lee los evangelios, démonos cuenta que Jesús se encontró con personas concretas. Se encontró con la mujer pecadora, por ejemplo, y le dijo, ¿nadie te ha condenado? Ella dijo, nadie, Señor, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces el amor de Dios es una experiencia viva. El amor de Dios transforma la vida humana. Transforma la vida humana. De eso se trata, de que el Señor nos vaya transformando. Ahora, yo digo, Dios tiene su camino con cada uno, ¿no? No es el mismo camino conmigo que con cada uno de ustedes, o con cualquier sacerdote, o con nuestro obispo. Dios tiene un camino para cada uno. Pero en ese caminar, el Señor quiere ir transformando nuestro corazón. Nuestro corazón. Porque el problema está, y aquí llego a un punto muy importante, es que aunque Dios nos hizo para amarlo a Él, amar al prójimo y amar nuestra propia vida, es lo que más le cuesta al ser humano. Y si uno ve la realidad del mundo en este momento, el ser humano no quiere amar ni a Dios ni al prójimo. Y no ama, no porque no quiera, o muchas veces no quiere, pero otras veces quiere y no puede. Porque aquí vamos a entender un punto muy importante. Esto es algo que Dios va haciendo en nuestro corazón, en la medida en que Dios va transformando nuestra vida, nuestro corazón. Y escribo acá porque ustedes se están formando para ser laicos evangelizadores. El evangelizador no transmite ideas, comparte una experiencia de amor. Esto es vital. Siga buscando el conocimiento maravilloso, pero sobre todo siga buscando la experiencia del amor de Dios. ¿Dónde?
en la palabra, en la misa, en una comunidad. Por eso vamos a formar comunidades más adelante, porque se trata de eso, de que allí en la comunidad tengamos esa experiencia del amor de Dios a través de personas concretas. Ahora, el Papa Francisco, en la carta Dilexi Nos, Dios nunca se cansa de amar, nunca se cansa de amar. Y que Dios siempre da una oportunidad, y no solamente una, sino otra y otra y otra oportunidad. Cuando caemos en pecado, cuando caemos en errores, Dios siempre nos va mostrando que a pesar de todo nos sigue amando. Y ese sacramento tan impresionante de la confesión, imagínense, la reconciliación, donde el Señor nos perdona todos los pecados y nos da otra oportunidad. ¿Y el pecado en qué consiste? No amar. ¿Qué es el pecado? Que usted no ama, que yo no amo, que no amo a Dios, que no amo al prójimo, que no amo mi propia vida. Que hacemos cosas o decimos cosas en contra del amor, en contra de Dios, o en contra de las personas, o en contra de nosotros mismos. Decir, es una falta de amor. Y ahí está la gran herida del corazón humano, que no puede amar hasta que Dios no venga y con su espíritu derrame amor y empiece a transformar ese corazón. Dios es misericordia. Y acuérdense que la palabra misericordia no solamente habla del amor como tal, de la caridad, sino de algo que sale de las entrañas, de lo profundo del corazón. Es decir, en lo profundo de las entrañas de nuestro Dios está el amor hacia cada uno de nosotros. Y evangelizar, esto me gusta mucho lo que está aquí escrito. Evangelizar es mostrar el rostro misericordioso de Dios. ¿Para qué se están formando ustedes como laicos evangelizadores? Primero, para tener esa experiencia de la misericordia de Dios. Y escuchen, a mucha gente le gusta el diplomado porque le gusta colgar allá un cartoncito, un diploma que dice hizo el diplomado de tal. Pero la vida cristiana no es un diploma colgado en la pared. Yo tengo un título de teología, pero eso no me hace cristiano. Hay muchos teólogos que incluso pueden no ser tan cristianos, por no decir otra cosa. Pero lo que le hace uno cristiano es eso. El amor misericordioso de Dios. Experimentar el amor misericordioso de Dios. Y es cuestión también de conciencia. Cuando usted y yo nos quedamos en silencio y revisamos nuestras vidas, nos damos cuenta de muchas cosas. Dos, entre otras. Primero, ¿cuántas obras ha hecho Dios en nuestra vida? Las obras que Dios ha hecho en su vida a través de su historia de vida. ¿Cuántas obras que muestran el amor de Dios? La vez que tal vez usted se enfermó y el amor de Dios le levantó. La vez que, como en mi caso, un accidente y el amor de Dios me levantó. La vez que el atraco y el amor de Dios estaba ahí. Entonces es un Dios que siempre quiere mostrar su amor. Y dije, a veces permite incluso cosas difíciles, no las manda, pero las permite, porque a veces somos tercos, somos rebeldes, ¿cierto? Nos desviamos fácilmente del camino. Es que ser cristiano es un camino hacia arriba. Vuelvo a decirlo, ser cristiano es un camino hacia arriba. Si usted va a subir una montaña, le cuesta. Si la va a bajar, es muy fácil. Pero si va a subir una montaña, le va a costar muchísimo. Entonces, la vida cristiana es eso. Pero yo quiero que usted se enfoque en eso. ¿Qué es evangelizar? ¿A qué está llamado usted? A que sea evangelizado. Número uno, y número dos, a que evangelice. Las dos cosas.
ser evangelizado y evangelizar. Pero le dije, no quiero dejar la idea inconclusa antes. Le dije que cuando uno toma conciencia, se da cuenta de cuánto Dios lo ha amado a uno. Y número 2, de cuántos errores y pecados hemos cometido. Cuántas ingratitudes con Dios hemos tenido. Cuando uno toma un poco de conciencia. Así que este diplomado también es una oportunidad para que usted se examine. Porque vuelvo a decirle, cuando termine este diplomado, va a tener un cartelito muy bonito, ¿cierto? Pero ¿qué tal que su vida no haya cambiado? No se haya dado la oportunidad de reflexionar en lo que estamos planteando. Que Dios le ha amado de muchas maneras y que le hemos fallado a Dios de muchas maneras también. Que hay veces le cerramos la puerta en nuestro corazón. Que hay veces nos llega una persona de pronto a hablar de Dios y cuánta gente va a una iglesia y se duerme, por ejemplo. Cierra el oído a Dios. ¿Cuántas personas dicen, me gusta que me hable este cura, pero no me gusta que me hable este? ¿Acaso Dios no habla por medio de todos? De pronto algunos que decimos ungidos o lo que sea, pero Dios habla a través de todo. Siempre y cuando uno tenga el oído abierto y uno decide cerrar el oído, o por el pecado tiene el oído también cerrado. Entonces, que usted se debe evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Que usted permita y se convenza desde lo profundo de su corazón que Dios le ama. Que usted es una persona amada por el Señor. Y se lo he dicho muchas veces, se lo vuelvo a decir. Dios le ama infinitamente. Le ama como es. Usted no tiene que hacer absolutamente nada para que Dios le ame, nada. Sin embargo, cuando empezamos a experimentar el amor de Dios, ese amor nos empieza a cambiar. Eso es diferente. Eso es diferente, pero no necesitamos hacer nada para que Dios nos ame. Primero, que usted se convenza de eso y que se pregunte eso. ¿En qué situaciones de mi vida he experimentado el amor de Dios? Escúcheme. ¿En qué situaciones? No digo en qué lecturas, en qué libro, no. ¿En qué situaciones de su vida usted ha experimentado el amor de Dios? Eso es dejarse evangelizar. Porque abrirle el corazón a Dios, al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, que viene a derramar ese amor en nuestros corazones. Después, ¿quién es un buen evangelizador? ¿Quién es un buen evangelizador? Pues la persona que ha experimentado el amor de Dios y va a mostrar ese amor de Dios. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que evangelizar es pararse y decir un sermón o decir cosas como las que yo estoy diciendo hoy. Y evangelizar es algo más inmediato, más real. Es el testimonio de vida de cada persona. El evangelizador que muestra el rostro misericordioso de Dios. ¿Y dónde lo muestra? En su propia vida. Alguna vez, esta es una anécdota que yo tengo muy marcada, muy clara en mi vida. Fui a un banco y entonces había un problema, como siempre, con los cajeros. De pronto empezaron a protestar y una señora gritaba muy fuerte, inservibles, no sirven para nada, respeten mi tiempo, y unas palabras que no voy a repetir aquí pasadas de calibre. Y yo estaba delante de la señora. Yo sabía quién era esa señora, ya la había visto. Era la señora que iba casi todos los días a la misa. Siempre la encontraba en primera fila y siempre comulgaba. Y la señora altanera, grosera. Entonces ya yo la dejé que hablara y me volteé y la miré. Le dije, ¿cómo está, su merced? ¿Cómo le va? Cuando ella vio, dijo, ay, padre, es usted. Quedó muda, en silencio. Entonces eso es. ¿Qué es lo que yo le quiero decir a usted? Que ser evangelizado es aceptar el amor de Dios, estar abierto al amor de Dios. Y que usted a partir de hoy empiece a decir, voy a abrir mi corazón al amor de Dios. Que lo diga en este momento, voy a abrir todo mi ser al amor de Dios. Y que entienda que todo lo que hay en este universo,
en la iglesia, ¿cierto? No tiene otro objetivo sino que Dios mostrándole su amor. Es lo primero, para que usted evangelice. ¿Qué es evangelizar? Mostrar el amor de Dios desde nuestra experiencia de vida. El testimonio de vida, hacia allá debemos llegar. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que Dios nos crea por amor, que el hombre está hecho para el amor, que la vocación del cristiano es amar. Ahí cito textualmente, dice, Dios en su infinita bondad crea al hombre libremente para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. Dios llama al ser humano, busca su amor y conocimiento, y esta llamada resuena en la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues yo creo que está claro, ¿cierto? Pero que Dios nos crea para hacernos partícipes de ese amor. Lo que dijimos al comienzo, esto es ratificar lo que hemos dicho al comienzo, que nos creó por amor y para amar, y que también espera que lo amemos. No, yo no sé si usted haya oído esa frase que es antigua y se repite muchas veces, amor con amor se paga, y eso es verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios de una persona como usted y como yo? ¿Qué está esperando? Que llegue la Semana Santa y que usted no sé qué sacrificios haga, como hace mucha gente en Semana Santa, se dan látigo, caminan descalzos, bueno, hacen cosas. Dios lo que quiere es una respuesta de amor. Misericordia quiero, dice la palabra, y no sacrificios. Dios también está esperando que usted cada día le diga, gracias Dios por amarme. Dios mío te amo, Señor te amo, Padre Santo te amo, Señor Jesucristo te amo. Yo creo que al Señor le agrada profundamente que le digamos eso. El gran problema de la humanidad y de muchos, no creer en el amor de Dios. Muchos saben que Dios es amor, pero no lo creen en el corazón, no lo creen. Yo hice un poco de énfasis, por eso voy rápido aquí en este momento. Y hay unas consecuencias. Cuando uno no cree en el amor de Dios, hay miedo a Dios. Las consecuencias son el miedo a Dios, el pecado, la culpa paralizante, sentimiento de abandono, una vida espiritual fría. Saben que Dios es amor, pero no creen en el amor desde su propio corazón. Bueno, yo ya le dije que a mí también me pasó eso, porque, no sé, Dios también tiene preparado un tiempo, unas personas, unos momentos, quizás este diplomado también tenga ese propósito desde la mente de Dios para usted concretamente, de que usted se convenza y diga, en verdad Dios me ama y quiero conocer más el amor de Dios y quiero vivir amando a Dios, amando al prójimo y a mi propia vida. El mayor obstáculo para la fe es no sentirse amado. Escuche esto, vino una pareja casados con 15 años de matrimonio, 15 años de matrimonio, con problemas y discutían, que no se entendían, decían que la economía, bueno, una cosa, la otra, solamente el que es casado sabe los problemas matrimoniales, ¿cierto? Pero después de un momento largo de diálogo con ellos, ella dijo, es que yo siento que mi esposo no me ama. Y él también dijo, es que yo también siento lo mismo, que ella no me ama. Y escuche, por eso esa relación estaba deteriorada y posiblemente, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar una vez, posiblemente terminó mal. Porque ellos estaban tan metidos, decía, yo siento que no me ama, y el otro, yo siento que no me ama, pues una relación así se acaba. Y lo que está escrito acá, el mayor obstáculo para la fe es no sentirse amado. Porque de nada sirven tantas cosas. Y yo lo digo de mi experiencia también como persona, como sacerdote. Si yo no siento el amor de Dios en mi vida,
Yo también empecé a celebrar misas en el comienzo de mi ministerio como una carga, porque eran muchas misas y era una carga, eran momentos también donde había mucho pedido, digámoslo así, de misas en la parroquia donde yo estuve al comienzo. Y para mí era una carga. Solamente cuando Dios empezó a mostrar su amor y yo me empecé a sentir amado por Dios, desde ese momento, lo que me toca hacer, hay cosas que no puedo hacer por situaciones personales, pero lo que me toca hacer en orden a Dios, a la iglesia, es una alegría. Es una alegría. Porque todo es producto del amor. Yo siento ya el amor de Dios. Y cuando uno no siente el amor de Dios, pues la fe tampoco es firme. Y hay gente que se aleja. Escúcheme esto tan importante también. Ya estamos terminando, nos estamos acercando al final. Escuche, mucha gente se aleja de la iglesia porque no experimentan el amor de Dios. De hecho, yo me encuentro muchos hermanos separados que me han dicho eso. Es que en la iglesia no tuve la experiencia del amor de Dios. ¿Que usted no tuvo en su iglesia la experiencia del amor de Dios? Si en la iglesia estaba la comunión, la Santa Eucaristía, el signo máximo del amor de Dios, pero usted no lo puede entender. Estaba la confesión, signo del amor de Dios que le perdona todos sus pecados. Estaba la palabra, estaba la asamblea, es decir, en la iglesia católica está el amor de Dios con tanta abundancia que a veces decimos, porque todo lo que hay en la iglesia es eso, manifestación del amor de Dios. Pero hay gente que no lo entiende así, ¿no? Y yo le decía a gente que se va para otra iglesia, es que yo en la iglesia no conocí a Dios. Y están diciendo, no conocí una experiencia del amor de Dios. Por favor, permítame que le diga esto también, que a usted no le pase esto. Porque voy a decirle, no es el cura, no es la homilía, no es la iglesia, no es que la iglesia sea muy pequeña, muy grande, no es que el cura se demore mucho o poco, es que su corazón está cerrado al amor de Dios. Se cerró. Y el diablo es artista en cerrar el oído y el corazón. El pecado eso es lo que hace, cerrarnos al amor de Dios. Por eso yo dije al comienzo, el que está en pecado no experimente el amor de Dios. Pero mucha gente se aleja de la iglesia católica porque no tiene experiencia del amor de Dios. Y lo tenían, estaban ciegos. Y muchos tienen que volver 25, 30 años. Yo conocí a un señor que llevaba 40 años, había sido bautizado en la iglesia católica y estaba en una iglesia cristiana. 40 años después empezó a volver a la iglesia, empezó a volver. Y mucha gente se va porque es que no tienen experiencia del amor de Dios. Pero dígame usted una cosa. Yo no he ido a muchas fiestas porque no. Bueno, de pronto me invitan, padre, al matrimonio, a la comida, y entonces después ya empiezan a armar baile y ahí es cuando yo me voy. Pero sí me he dado cuenta que hay gente que en una fiesta están haciendo mala cara, están aburridos y están en fiesta. Así también pasa en la iglesia católica. Muchos están en la iglesia católica y no tienen experiencia del amor de Dios. La culpa no es de la iglesia. La culpa es que la persona misma se cierra. Yo sé que los sacerdotes hacemos todo lo posible porque, al menos en mi caso, y yo sé que todos hacemos hasta lo imposible porque la persona entienda la palabra de Dios, porque se lleve algún mensaje. Y no por decir nada, pero ¿cuántas veces, cuánto se trasnocha uno escribiendo lo que va a decir al otro día? El problema es que de pronto el día de la homilía ya a uno no le sale tan fácil, ¿no? Porque también nosotros somos muy limitados como personas y tenemos nuestras situaciones que a veces nos limitan. Pero uno se esfuerza a veces demasiado para que la persona abra un poco el corazón a Dios. Pero hay gente que no le quiere abrir el corazón a Dios, aunque esté en la iglesia.
Sexto, la experiencia del amor de Dios. El evangelizador debe ayudar a las personas a experimentar ese amor. ¿Cómo? A través de la palabra. Mire que aquí hay cosas prácticas. La Biblia no es para informarnos, la Biblia es para transformar el corazón de la persona. ¿Por qué le leí una cita bíblica? ¿Por qué le leí Isaías 49:15? Porque de eso se trata. Mientras uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que Dios le ama a uno inmensamente. Ven, a través de los sacramentos, lo dijimos antes, una experiencia de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces hemos llorado después de una confesión bien hecha? Esa experiencia para uno de sacerdote es muy grande, porque uno ve que cuando la gente se confiesa y lo hace de corazón, empiezan a llorar. Yo he tenido momentos en la confesión donde la persona empezó a llorar y yo me callo, espero que se calmen. ¿Qué pasó ahí? No fue que yo le decía así, le puse una varita mágica para que sintiera algo, no fue. No fue que le dije una palabra muy iluminada y le dije, mire, le voy a citar un padre de la iglesia y le voy a citar estos versículos, no fue eso. Sintieron que Dios tocó su corazón. Ahí está el toque del Espíritu de Dios. Y en la Eucaristía, el amor de los amores, esa canción tan hermosa que dice, cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, porque eso es Dios, eso es la Eucaristía. A través del encuentro en una comunidad, eso ya lo dijimos antes, ahí experimentamos el amor de Dios. Y el testimonio de vida, el mundo crece más en testigos que en maestros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que señalábamos antes, que a través del testimonio de vida que uno da, de que Dios lo ha amado, ¿por qué uno se sienta y escucha con paciencia a una persona? Como la señora que me dijo una vez, lo tengo ahí como una anécdota, padre, yo quiero que usted me escuche en mi vida. Le dije sí. Y acordamos el día de la confesión. Y dijo, padre, pero quiero que usted me escuche. Dije, sí, yo lo voy a escuchar, porque le dije, voy a contarle toda mi vida. Dije, sí, está bien, cuénteme. Llegó el día, me senté en el confesionario y lo empecé a escuchar. Llevaba 2 horas y apenas me había contado lo que había vivido hasta los 7 años. Entonces me tocó decirle a la señora, pues, dejemos por hoy así. Y la próxima confesión me cuenta desde los 7 hasta los 14, es decir, iban otras 2 horas ahí. Pero, ¿por qué uno escucha a una persona así? Dígame. ¿Y por qué usted está también llamado a escuchar a una persona? Porque eso también es una manifestación sencilla, pero muy grande, muy profunda para la persona del amor de Dios. Dice ahí, el mundo cree más en testigos. Que usted sea capaz de escuchar a otra persona, así no le guste lo que la persona le diga. Escuchar sin criticar, porque es que no nos sabemos escuchar. Sin criticar y sin estar pensando, ¿y qué le voy a decir? No, estar mirando a la persona, no mirando el celular, sino a la persona, y dejar que esa persona se exprese. Entonces, a través del testimonio de vida, ¿por qué hay gente que se aleja de la iglesia? Escúcheme si hay algún servidor por ahí también. Aquí en esta parroquia doy gracias a Dios, la gloria para Dios, porque tengo maravillosos servidores. Y si digo que tengo malos, de pronto mañana me agarran por ahí a pellizcos al menos, por decirlo de alguna manera. No, pero son extraordinarios servidores. Pero hay gente que se aleja de la iglesia. ¿Por qué? Porque el servidor es mala persona, critica, en vez de acoger a una persona, le dice una cosa difícil. Ahora, yo sé que la gente que se acerca a la iglesia a veces tiene una tónica también terrible. Eso no me lo tiene que decir usted a mí porque yo lo sé por experiencia. ¿Cuántas personas llegan a un despacho parroquial
a echar la madre, perdón la experiencia, pero por decirlo de alguna manera literal, a tratar mal a una secretaria, y si usted el cura también lo tratan mal. Hay personas sumamente difíciles y eso no lo podemos tampoco ocultar. El trabajo más difícil en una parroquia, lo digo, es para un secretario y una secretaria, porque hay gente que llega también con actitudes amorosas, impresionantes, ¿cierto? Porque, como decimos, de todo hay en la viña del Señor. Pero yo no sé después de la pandemia qué se nos subió, qué se nos alteró, y hay gente que llega muy alterada. Pero escuche esto, a pesar de eso, ¿cuántas personas se han ido de la iglesia? ¿Por qué? Porque el que está en la iglesia no le supo hablar con amor, no lo supo acoger. Qué bueno, ojalá que en cada parroquia haya un grupo de acogida, un grupo que sepa decir bienvenido, y así suene como a cliché, como no sé, Dios te ama, bienvenido. ¿Se imagina? Que usted esté entrando en la iglesia, en la parroquia, y alguien le diga, Dios te ama, bienvenido. Usted va a decir, bueno, como que le está un poquito corrido, pero le va a quedar en su corazón. El evangelizador, testigo del amor. El evangelizador es una persona que es testiga del amor de Dios y dijimos que también muestra el amor de Dios. El evangelizador no es un repetidor de doctrinas, no, ni un juez, ni un moralista que le saca una lista de la moral. Es alguien que ha experimentado el amor de Dios, vive ese amor, lo comunica con alegría. Volvemos al punto. Este tema me parece que es muy esencial. Yo no sé si ya estamos cansados, a lo mejor sí, pero es demasiado importante. ¿Quién es un evangelizador? Y me lo aplico también. Yo como cura, ¿quién soy como evangelizador? Usted que quiere ser evangelizado. Muchos de ustedes ya evangelizan. Yo sé que sí, son evangelizadores. Están haciendo este diplomado, pero ya están evangelizando. Ha experimentado el amor de Dios. Vive en ese amor de Dios. Que no se aparte del amor de Dios. Y uno muchas veces se pone triste, se pone de mal genio, pero otra vez puede arreglar sus pensamientos, ¿no? Porque hay que vivir arreglando los pensamientos también y las emociones. Y volver a la oración y decirle, Padre, te pido perdón, gracias por amarme. El evangelizador es alguien que comunica con alegría. No se puede evangelizar sin amar. Y alguno me podrá decir en este momento, es que mi párroco tiene poco amor. Bueno, yo no sé. Esto que digo también me lo aplico a mi propia vida. Porque esta es una verdad muy grande. Uno puede ponerse en el plano moralista, de juez también, como dice acá, y se le olvida que evangelizar es comunicar también ese amor de Dios. Y quizás esto le falta un poco a la Iglesia Católica. Bueno, a todo el mundo. Pero quizás nos falta un poco más de amor para evangelizar. Con alegría, con una sonrisa, diciéndole a la persona en qué te ayudo, cómo puedo servirte. Estoy en esta situación contigo. Puedes apoyarte un poco en mí para una situación difícil. Sin amor no se puede evangelizar. Estamos terminando aquí. Claves prácticas para evangelizar desde el amor. Primera, acoger sin juzgar. La persona debe sentirse amada antes de ser corregida. Incluso escúcheme esto. Una persona, escuche esto. Una persona que necesita corrección, sí debe ser corregida. Pero primero hay que orar. Primero hay que amar a esa persona, porque si uno va a corregir a alguien sin haber orado y sin amarla, está cometiendo un error. Segundo, escuchar profundamente. El amor comienza escuchando. El amor comienza escuchando. Mire que aquí encontramos una clave muy importante.
Por eso cuando usted va al confesionario, el sacerdote le escucha. Y ojalá que nosotros todos los curas tengamos esa conciencia. Escuchemos, y yo creo que es una práctica corriente entre nosotros, escuchar. Tercero, hablar de Dios como Padre, no como castigo, sino como Dios de misericordia. Mostrar el rostro de Cristo con palabras y acciones. Hay veces se nos olvida ser amables. Y el primer lugar para evangelizar, donde es la familia, su propia familia, porque hay gente que es muy amable y muy alegre con la gente, con los amigos, con los compañeros de trabajo, bueno, y en la casa, ¿qué? Con cuánto amor habla, con cuánta amabilidad, con cuánta ternura. Quinto, tener paciencia. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Claves prácticas para el evangelizador desde el amor. Entonces, acoger sin juzgar, escuchar profundamente, hablar de Dios como Padre, mostrar el rostro de Cristo y tener paciencia. El amor respeta procesos. Esto es importante también. Necesitamos revestirnos de mucha paciencia, pero Dios también nos sabe dar esa paciencia, porque cada persona es un proceso distinto. Hay madres de familia que dicen, pero es que mi hijo, padre, hágale algo, un exorcismo, qué sé yo, sácale el diablo, bueno, lo que sea. Dios tiene un tiempo para cada uno. Y eso sí, nunca deje de orar por su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, sus sobrinos, los hijos, lo que tenga. Yo oro mucho por mi familia. Siempre le digo, Señor, estos hermanos que me has dado, estos sobrinos, y hasta no sé cuántos, hasta los hijos de mis sobrinas, ya oro por ellos, y con nombre propio y apellido, porque Dios tiene un tiempo, pero no debemos dejar de orar. Orar por otra persona también es una forma de amar. Bueno, todo tiene su fin, ¿no? Y aquí llegamos al momento final. Quiero darle las gracias por tolerarme, por aceptar. Espero que esto que hemos dicho le ayude un poco en su vida, porque yo quiero cerrar también con una pregunta. Quiero cerrar con una pregunta. ¿Qué tanto se está dejando amar usted por Dios? Es solamente esa pregunta. ¿Qué tanto se está dejando amar por Dios? Solamente esa pregunta. Nos vamos a quedar ahí. Muchísimas gracias de verdad de corazón. Para uno tampoco es estar, al menos para mí no es fácil estar aquí en el otro lado de la pantalla, pero lo he hecho también con mucho amor. Lo más grande que me pasó en la vida a mí fue eso, entender que Dios me amaba. Y cuando uno entiende que Dios lo ama a uno, eso lo lleva a conmoverse profundamente y a querer cambiar. Como el amigo que le decía a su esposa, cambia, 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 cambia. Y todos los días, pero usted, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Muchas Tiene que gracias, Padre, cambiar. Dios lo bendiga. Un día, perdón que le diga eso, Gracias, le ocurrió Padre. decirle, no cambies, así te amo. El amor cambia. ¿Qué tanto nos dejamos amar por Dios? Feliz noche para todos, Dios me los bendiga inmensamente. Eso, dedito arriba ya, un dedito arriba, muy bien. Gracias, Padre. Muy amable. Bien, gracias por escuchar. Gracias, Padre, bendiciones. Gracias, Padre. Padre, bendiciones. Hermosa esta charla, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Buenas noches, Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos. Gracias. Igualmente. Bueno, que Dios lo bendiga. Amén, Padre. Muchas gracias, Padre. Sergio, porfa, para firmar asistencia, gracias. Por favor, brinden asistencia. Ahí está. Noche para todos. Dios los bendiga y el Espíritu Santo los acompañe. Amén. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Padre, buenas Amén. noches. Padre, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. Disculpe. Pero que ¿Cuáles son los
los templos sinodales Autorízalo a de Dios la iglesia. y marca la acción. Gracias, Padre. Buena noche. Que Dios lo bendiga. No me escuchó. No, 31 todavía está. 378 194. Correo de Gmail. Padre. Martal Mos. Buenas noches. Buenas. Un favor para el Martín. formulario.